Buen día, doctor Lanza, ¿me escucha?
Bueno, buen día, ¿cómo les va? Estamos acá bajo una nueva modalidad, ¿sí? Volvimos al pasado, ¿eh? El vínculo es remoto nuevamente, pero bueno, lo importante es que nos podamos ver, ¿no? Que nos podamos reunir. Bueno, espero que estén todos bien y todas bien. Y vamos a comenzar con los temas que voy a desarrollar en la jornada de hoy. Primer tema que quiero tratar tiene que ver con la vicepresidencia de la Nación, ¿sí? El vicepresidente está previsto en el artículo 57 de la Constitución Nacional. Yo normalmente los hago leer, pero probablemente esto, bajo esta modalidad, se haga más traumático. Así que lo voy a leer yo, ¿sí? En este caso. El artículo 57 dice que el vicepresidente de la Nación, ¿no es cierto?, será presidente del Senado, pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación. Es una fórmula escueta, ¿sí? Pero bueno, ahí plantea, en definitiva, algo que es importante, ¿no es cierto? Que cuáles son las funciones, o al menos una de las funciones del vicepresidente de la Nación, ¿sí? Ahí lo que marca es cuál es la función efectiva, el artículo 57. La función efectiva del vicepresidente es la de presidir el Senado, ¿sí? Es el presidente del Senado. De tal forma que sabemos que necesariamente el presidente del Senado va a pertenecer al partido oficialista, ¿no es cierto? Al partido político que está en el gobierno. Por eso es que actualmente la presidenta del Senado es Cristina Fernández, ¿sí? Porque es la vicepresidenta de la Nación. Esa es la función efectiva, la de presidir el Senado, ¿sí? Fíjense que participa de los debates, pero solo tiene voto en caso de empate en la votación, ¿sí? O sea que tiene el voto de desempate. Solamente en caso de empate. Si no, no tiene voto. Tiene voz, puede debatir, puede participar del debate, pero no puede votar, ¿sí? Reitero, salvo, la única excepción, si se produce un empate en la votación. Y esto puede suceder, recuerden, porque el número de senadores es par, ¿sí? El número de senadores es par, son 72 los senadores. Entonces es posible que la votación termine empatada. En ese caso, tiene el voto de desempate. Esa es la función efectiva. Y esa función, la efectiva, es la que determina cuál es la ubicación constitucional del vicepresidente de la Nación, que no integra el Poder Ejecutivo, ya lo saben, pero lo reitero, ¿sí? El Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal, sino que por el contrario, integra, y por eso está ubicado en el artículo 57, integra el Poder Legislativo, ¿sí? ¿Está claro? Esa es la función efectiva. Pero tiene una segunda función el vicepresidente, que es una función aleatoria. ¿Y cuál es la función aleatoria? ¿Quién se anima a responder? Se desmutea y contesta. El ser vicepresidente de la Nación. No, es vicepresidente de la Nación. Pero ¿cuál es la función aleatoria? Aleatoria significa que, digamos, solo si se da en determinada circunstancia, la va a cumplir. Claro, a eso.
De a uno, porque si no, no se En el caso escucha. que tenga que ocupar el lugar del presidente. En el caso que tenga que ocupar el lugar del presidente. Bien, Solo en ese caso. correcto. Reemplazar al presidente, ¿no es cierto? Reemplazar al presidente en caso que éste, por alguna razón, ¿sí?, se encuentre ausente, ¿sí? Esto puede, alguna de las causales, o las causales por las cuales se produce la vacancia de la presidencia, están previstas en el artículo 88 ahora, ¿sí? El 88 es el que prevé las causales, a partir de las cuales el vicepresidente puede ejercer el Poder Ejecutivo Nacional. Pues puede convertirse en el titular del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Querés leerlo, Lautaro? Sí, el 88. Sí. Primer párrafo. En caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. Bien, entonces esa es una función aleatoria porque depende de esas circunstancias. ¿Se entiende? ¿Sí? Solo si se produce alguna de esas circunstancias, la ausencia de la capital, hoy es la ausencia del país, ¿no? La interpretación que hay que hacer es la ausencia del país, no la ausencia de la capital. Porque imaginen que todos los días el presidente se va a dormir a Olivos, o supuestamente creemos que se va a dormir a Olivos, ¿sí? Capaz que se va a dormir a otro lado, pero no importa. Digamos, si creemos que se va a dormir a Olivos, como debiera hacerlo, bueno, Olivos está en la provincia de Buenos Aires, o sea que estaría ausente de la capital, ¿entienden? Y eso significaría que cada vez que se va a dormir, la vicepresidenta tendría que asumir el Poder Ejecutivo Nacional. No, eso no sucede. Eso es una cláusula, una vez más, anacrónica, no actualizada en la reforma de 1994, otro defecto de la redacción de nuestra Constitución, por ese motivo. Debe leerse ahí ausencia del país, ¿sí? Por ejemplo, ahora, en este momento que está en Estados Unidos, ¿sí?, en la Cumbre de las Américas. Bueno, en ese caso, quien ha asumido el Poder Ejecutivo Nacional es la vicepresidenta, ¿sí? ¿Se entiende? Pero puede suceder por otros motivos. Puede ser porque renuncie el presidente, puede ser porque sea destituido por juicio político, ¿sí? Por juicio político, ¿no? O porque se muera el presidente, fallezca. En cualquiera de esos casos, ¿sí?, el presidente es reemplazado por la vicepresidenta. ¿Quedó claro? Pero reitero, es una causal aleatoria, porque debe producirse alguna de estas circunstancias. La efectiva es la de presidir el Senado, es la de ser la presidente natural del Senado. Muy bien. El vínculo entre presidente y vicepresidente en la Argentina históricamente ha sido traumático. No es esto actual, no es lo que pasa hoy, que hay grieta entre Cristina y Alberto. No, no. Digamos, la grieta entre el presidente y el vicepresidente ha sido histórica, es tradición en la Argentina. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles fueron los motivos, ¿no? Originalmente. Recuerden que hasta 1994 el presidente no podía ser reelecto, ¿sí? O sea, la reelección presidencial fue una cláusula incorporada en esa reforma, la de 1994. Y tampoco podía ser reelecto el vicepresidente. O sea, el vicepresidente no podía presentarse digamos, en el próximo turno electoral como candidato ni a presidente ni a vicepresidente. ¿Se entiende? O sea, la prohibición o la veda alcanzaba a los dos, al presidente y al vicepresidente. Esto fue diferente en Estados Unidos, que es la fuente nuestra. En Estados Unidos, el vicepresidente podía ser candidato a presidente en el próximo turno electoral. Y fíjense lo que provocó esto en Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado, digamos, de esa posibilidad? Bueno, el resultado de esa posibilidad fue la cooperación, históricamente, cooperación entre el presidente y el vicepresidente. ¿Y por qué cooperación? Porque el vicepresidente estaba interesado en que le vaya bien o mal al presidente, pregunto. ¿Que le vaya cómo? Que le vaya bien para poder seguir. Que le vaya bien,
Porque si le iba bien al presidente, ¿no es cierto?, el vicepresidente podía presentarse, ¿sí?, con cierta probabilidad de éxito en el próximo turno electoral. ¿Entienden? ¿Sí? Y fíjense, el primer presidente de Estados Unidos fue Washington. ¿Sí? El primer presidente de Estados Unidos fue Washington. ¿Quién sucedió a Washington? Su vicepresidente, Adams. ¿Quién sucedió a Adams? Su vicepresidente, Jefferson. Yo le estoy dando ejemplos de cómo esa cooperación entre el presidente y vicepresidente permitió que los vicepresidentes finalmente se convirtieran en presidentes. ¿Qué pasó en la Argentina? Lo que acabo de decirles. Es decir, no se permitía que el vicepresidente pudiera ser candidato en el próximo turno electoral. ¿Qué sucedió en la práctica? Bueno, recelos, desconfianza, ¿sí?, ha sido la regla entre el presidente y el vicepresidente. Por eso, salvo excepcionalmente dos ocasiones nada más, cuando se produjo la vacancia de la vicepresidencia, o sea, cuando quedó vacante la vicepresidencia, esa vacante no fue cubierta, o sea, no se reemplazó al vicepresidente, eso estoy diciendo, ¿sí? Cuando se produjo la vacancia de la vicepresidencia en la Argentina, salvo en dos ocasiones, o sea, excepcionalmente, no se ocupó, no se cubrió esa vacante. ¿Cuáles fueron esas dos excepciones donde sí se cubrió esa vacante? Bueno, en 1928 y en 1952. Solamente en dos ocasiones. 1928 y 1952. ¿Se me escucha bien? Pregunto. Bueno, gracias. En 1928, hagan memoria, fue reelecto Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Reelecto no, fue, digamos, electo por segunda vez, digamos, ¿sí?, a la presidencia Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen había sido presidente entre 1916 y 1922, no había posibilidad de reelección, así que después vino Alvear, y después de Alvear vino de nuevo Yrigoyen, ¿sí?, 1928. ¿Quién era el vicepresidente de Yrigoyen? Francisco Beiró, Beiró con B larga. Francisco Beiró fallece luego de ser electo vicepresidente y fue reemplazado por Enrique Martínez, que en ese momento era gobernador de la provincia de Córdoba. Primera excepción a la regla. La segunda excepción, 1952. En 1952 fue reelecto bajo los cánones de otra constitución. ¿Qué constitución? Pregunto. ¿Alguno se acuerda? ¿Cuál? La del 49. Correcto, la de 1949 fue reelecto Juan Domingo Perón. Y también fue reelecto su vicepresidente, que se llamaba Juan Hortensio Quijano. Juan Hortensio Quijano fallece, ¿sí?, poco después de la elección de 1952 y va a ser reemplazado por el que era en ese momento el presidente provisorio del Senado, que se llamaba Alberto Teixeira, con S. ¿Cómo suena? Alberto Teixeira reemplaza a Quijano fallecido. Esas fueron las dos excepciones. En todos los demás casos, la vicepresidencia no fue ocupada, ¿sí? Por ejemplo, en 1958, Alejandro Gómez, vicepresidente de Frondizi, ¿sí?, Alejandro Gómez, vicepresidente de Frondizi, renuncia a la vicepresidencia. Va a renunciar a la vicepresidencia. Bueno, no se lo reemplazó. O sea que Frondizi continuó solo hasta el golpe de Estado de 1962. ¿Sí?
sin vicepresidente. Eduardo Duhalde fue vicepresidente de Carlos Menem en su primera presidencia. En la primera presidencia de Menem, el vicepresidente era Eduardo Duhalde. En 1991, Duhalde renuncia para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, cosa que efectivamente alcanza. Se va a convertir en gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y la vacancia que provocó Duhalde tampoco fue cubierta. O sea que Menem continuó sin vicepresidente hasta 1995, ¿sí? Año en el que fue reelecto. Y en el caso de los supuestos del artículo 88, ¿quién reemplazaba al presidente si Menem le pasaba algo? Tipo, ¿quién cubría esa vacancia? O sea, nadie. Si no había presidente ni vicepresidente, ahí entra a jugar, yo creo que ya lo deben haber visto con Blasique esto, la ley de acefalía, ¿sí? Claro. La ley de acefalía presidencial. Ahí hay una situación de acefalía, cuando no hay ni presidente ni vicepresidente. Pero acá lo que estamos diciendo, lo que estamos planteando es el supuesto de vacancia de la vicepresidencia. O sea, el único que falta es el vicepresidente. Tenemos presidente, ¿sí? ¿Está claro? Bien. Y estamos diciendo que es una anomalía que no se cubra esa vacancia. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el cargo está previsto, ¿sí? Y vamos a ver qué problemas genera, ¿sí? Que no se lo ocupe. Bueno, entonces estaba diciendo, Duhalde renuncia al 91 y entonces Menem continúa hasta el 95 sin vicepresidente, ¿sí? Y el último caso que tuvimos sucedió en el año 2000. En el año 2000, presidente era de la Rúa y vicepresidente era Carlos Chacho Álvarez. Álvarez va a renunciar a la vicepresidencia en el año 2000 y hasta el estallido, ¿sí?, de 2001 y la posterior renuncia de la Rúa va a continuar sin vicepresidente. ¿Cuál es el problema institucional, ¿sí?, y constitucional que provoca la no cobertura de la vicepresidencia? Bueno, el problema que provoca la ausencia del vicepresidente radica en que un senador ahora va a tener que ocupar esa presidencia, la presidencia del Senado. O sea, no tenemos presidente natural del Senado, con lo cual, ¿quién va a asumir la presidencia? El presidente provisorio, ¿sí?, del Senado. Pero el presidente provisorio del Senado es un senador. ¿Se entiende? No es alguien distinto, es un senador. Y entonces, ¿qué sucede? Se rompe el equilibrio institucional entre todas las provincias, porque hay una provincia, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ¿qué pierde? ¿Qué pierde? A ver si se dan cuenta. Representación. ¿Qué está perdiendo esa provincia? Una banca. ¿Está perdiendo qué? ¿Un qué? Un senador. No. Si ahora es presidente, el presidente provisorio del Senado, ¿qué no puede hacer? No puede votar. Un voto está perdiendo. Eso pierde. Lo que pierde la provincia, ¿no es cierto?, que en definitiva a la cual pertenezca el presidente provisorio del Senado, ahora convertido en el presidente, porque no hay otro, ¿sí?, del cuerpo, es un voto. Por eso se rompe el equilibrio institucional entre todos los distritos autonómicos. ¿Sí? Se rompe la paridad.
que es una de las razones de ser del Senado, como órgano natural de la representación de las entidades autonómicas. Antes de renunciar en el año 2000, Carlos Chacho Álvarez se negó a presidir las sesiones del Senado. Se negaba, ¿no es cierto? Porque en ese momento se había votado una ley de reforma laboral, ¿sí? De reforma laboral que pasó a la historia tristemente, porque se acusó a esa ley de haber estado rodeada, digamos, la aprobación de la ley, de estar rodeada de sobornos, ¿sí? De sobornos en el Senado. Por eso pasó a la historia tristemente con el nombre de la ley Banelco, ¿sí? La ley Banelco. Y entonces Carlos Chacho Álvarez dijo que alegó, digamos, violencia moral y dijo que no se encontraba en condiciones de presidir el cuerpo. Porque el Senado no se decidía a investigar, digamos, estas circunstancias. ¿Está bien? Por lo tanto, Álvarez dice, yo no voy a presidir las sesiones del Senado. Un Senado que no quiere investigar lo sucedido. La pregunta es, más allá de que pueden haber sido legítimas, ¿no?, las razones por las cuales Chacho Álvarez se negaba a presidir, ¿no?, las sesiones del cuerpo, si efectivamente lo puede hacer, ¿no es cierto? Si alguien, el vicepresidente puede alegar violencia moral para negarse a presidir el Senado, la respuesta es negativa, no puede hacerlo, ¿sí? Debe presidirlo igual. Lo que puede hacer, cosa que efectivamente terminó haciendo Chacho Álvarez, es renunciar, ¿sí? Es renunciar, ¿sí? Si esa violencia moral le impide seguir, ¿no es cierto?, al frente de esa responsabilidad, pero no puede negarse a presidirlo, ¿sí?, al cuerpo. Y tampoco se puede negar a presidir el cuerpo el vicepresidente porque no esté de acuerdo en la incorporación de algún miembro. Esto pasó, esto que estoy diciendo, por eso lo planteo. Esto pasó cuando era vicepresidente de Menem, en el segundo gobierno de Menem, Carlos Rucauf. Carlos Rucauf se negó a presidir el Senado porque no estaba de acuerdo, disentía, en la incorporación como senador de Ramón Saadi por la provincia de Catamarca. Había pasado poco tiempo antes, en la provincia de Catamarca, un caso que fue resonante. Ustedes son muy chicos, pero probablemente lo hayan escuchado, que es María Soledad Morales. ¿sí? El caso María Soledad. Y en el caso María Soledad, el principal implicado era el hijo de Ramón Saadi, ¿sí? Era el hijo de Ramón Saadi, el hijo del que había sido gobernador de la provincia de Catamarca, ahora devenido senador. Bueno, Rucauf se negaba a presidir el cuerpo porque no quería que se incorporara Saadi, ¿sí? Tampoco lo puede hacer, tampoco el vicepresidente puede negarse a presidir el Senado porque no está de acuerdo en que se incorpore, ¿no es cierto?, un legislador. En todo caso, después vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿sí? ¿Se lo puede impugnar? Sí, se lo puede impugnar. Y en todo caso, resolverá el cuerpo, resuelve la mayoría, ¿sí? Si es que se va a incorporar a ese legislador o no se lo va a incorporar, ¿sí? Pero lo que no puede hacer el vicepresidente es negarse a presidir el Senado. ¿Queda claro? Y el otro artículo que tienen que conocer, que es primo hermano, digamos, del 57, es el 58. El 58 lo que prevé es el cargo de presidente provisorio del Senado al que hicimos referencia hace un momento. Precisamente el artículo 58
Lo que dice, si lo tienen a mano, lo leemos todos, dice que el Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la nación. ¿Sí? O sea, tiene un presidente provisorio el Senado, además del presidente natural, que ya sabemos que es el vicepresidente. ¿Sí? ¿Cuál es la función del presidente provisorio? Solamente la de reemplazar al vicepresidente. ¿Cuándo? Cuando el vicepresidente se encuentra ausente. ¿Sí? Hay una regla no escrita según la cual, ¿sí?, se elige como presidente provisorio a un senador del mismo partido que el presidente de la nación. Del mismo partido, ¿sí?, que el presidente de la nación. ¿Por qué? Porque según la ley de acefalía, si la leyeron, ¿qué lugar ocupa el presidente provisorio del Senado en la línea sucesoria? ¿Alguno leyó la ley de acefalía ya no? ¿O no? Bueno, si no la leyeron, se lo cuento. En la línea sucesoria, ¿sí?, si se activa la ley de acefalía, el presidente provisorio del Senado ocupa el primer lugar. ¿Sí? Es el primero, en la línea sucesoria. ¿Está claro? Y después lo van a tener que leer, esto de la ley de acefalía. Las leyes de acefalía. Es tema de examen. ¿Está? Y por esa razón es que el presidente provisorio del Senado, por una regla no escrita, ¿sí?, pertenece normalmente al partido político al que pertenece el presidente de la nación. Actualmente es presidenta provisoria del Senado la senadora Claudia Ledesma Abdala, ¿sí?, que pertenece al Frente de Todos, como el presidente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Vamos ahora a desarrollar otro tema. Vamos a referir ahora al tema de la cuestión, así se llama, y así aparece en el programa, la cuestión de las pertenencias, de la pertenencia, perdón, de las bancas parlamentarias. Y esto está vinculado con la cuestión de las vacantes. ¿Qué pasa en caso de que se produzca una vacante o en la Cámara de Diputados o en el Senado? ¿Qué dice la Constitución histórica? ¿Qué dice la Constitución formal? Una vez más, ¿sí? Una vez más. ¿Qué dice la Constitución formal? Bueno, eso surge, lo que dice, de los artículos 51 para diputados y 62 para senadores. Y las fórmulas de los artículos 51 y 62 son muy similares. Lo que dice es que si se produce una vacante, ¿no es cierto?, de diputado o de senador, bueno, hay que proceder a la elección legal de un nuevo miembro. ¿Sí? Hay que proceder a la elección legal de un nuevo miembro. Ustedes saben que la elección tanto de diputados nacionales como de senadores hoy es una elección popular directa, ¿sí? Popular directa. O sea que en definitiva, ¿qué debiera suceder si se produce la vacante de una diputación o de una senaduría? Debiera convocarse al cuerpo electoral.
¿sí? Nos deberían convocar a nosotros. ¿Para qué? Para que votemos, ¿no es cierto? Y reemplacemos a ese diputado o ese senador que produjo la vacante. ¿Está claro? Eso es lo que dice la Constitución formal. Una vez más, reitero. Ahora, ¿esa es la solución en la práctica? Bueno, la respuesta es no, una vez más. ¿Sí? No. No. Una vez más, la Constitución formal ha sido desplazada por la Constitución material. ¿Por qué? Porque desde el año 1964, hace unos años, ¿no? 1964, rige en la Argentina la ley 16.582. 16.582 del año 1964. ¿Y qué fue lo que creó esa ley? Creó la figura, en ese momento, de los diputados suplentes. Yo creo que si ustedes han prestado atención cuando fueron a votar el año pasado, a la boleta, deben haber observado que dice, hay una lista donde dice titulares y luego dice suplentes, ¿sí? Hay una nómina de titulares y cuando termina la nómina de titulares aparecen la nómina de suplentes. Bueno, ¿cuál es el criterio? El criterio es el siguiente. Si alguno de los diputados electos, ¿no es cierto?, fallece, por ejemplo, ¿no?, y produce una vacante, ¿quién lo va a reemplazar? Lo va a reemplazar el primero, ¿sí?, de la lista de titulares que no haya sido electo. ¿Entienden cómo es? ¿Sí? El primero de la lista de titulares que no haya sido electo. Ese es el diputado suplente. ¿Sí? O sea que primero que hay que hacer, agotar la lista de titulares. Y solo después vamos a recurrir a la lista de suplentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, la lista de titulares tiene 20 miembros. ¿Sí? 20. Una nómina de 20. Y el partido político consiguió, digamos, que fueran electos 5. ¿Sí? 5 diputados. ¿Cuál es el que entra? Pregunto. ¿El sexto? Correcto. El sexto de la lista de titulares, no el primero de la lista de suplentes. ¿Entienden? ¿Sí? Porque primero hay que agotar la lista de titulares. Yo por eso doy el ejemplo, para que se entienda claramente, a veces se confunden. ¿Sí? Entonces, ingresa el primero de la lista de titulares, ¿sí?, que no fue electo. ¿Comprenden? No, me perdí. Bien. ¿Se entendió, María? Sí. No, ¿No se entendió? me perdí. Voy de nuevo. En la lista, en la boleta, sí, electoral, vos mirás y aparecen, por decir cualquier cosa, ¿no? Pueden ser más o menos. Aparecen 20 titulares y después aparecen 20 suplentes. Suponete que ese partido logró, digamos, que le fueran designados 5 diputados. Está bien, los 5 primeros, naturalmente, de la lista de titulares. Y uno de esos 5 fallece. Hay que reemplazarlo. ¿Quién lo reemplaza? Ah, sí, ya entendí. Ay, sí, ya lo entendí. Bien, lo reemplaza el número 6 de la lista de titulares, porque es el primero que no fue electo. ¿Comprendés? ¿Ahora? Bien, Sí, ya. ¿todos se entendieron? ¿Sí? Bueno, macanudo. Y ahora vamos a analizar, precisamente, a propósito de esto, la cuestión de la pertenencia de las bancas parlamentarias. Es decir, ¿a quién pertenecen las bancas parlamentarias? ¿A quién le pertenecen las bancas parlamentarias? Y esta encrucijada o este tema se suscitó a partir de un caso, ¿sí?, que sucedió en el año 1965.
Vamos a ver el caso y vamos a ver cómo se resolvió. En el año 1963, vamos con los hechos. En el año 1963 fue electo diputado nacional Ramón Muñiz. Ramón Muñiz fue electo diputado por un partido pequeño, un partido que se llamaba Socialista Argentino. Partido Socialista Argentino. Fue electo diputado, 1963. En 1964, ya se los dije, lo reitero, se sancionó la ley, esta, la 16.582, que crea los diputados suplentes. En marzo de 1865, seguimos con los hechos, marzo de 1965, ¿sí? De 1965, se realizó una nueva renovación parcial de la Cámara de Diputados. Recuerden que, ¿cómo se renueva la Cámara de Diputados? Se renueva por mitades cada 2 años, ya lo vimos esto, ¿sí? Nueva renovación parcial de la Cámara de Diputados. Marzo de 1965. Y finalmente, el último hecho, en octubre de 1965, fallece Muñiz. Y entonces surge la incógnita de qué correspondía hacer. ¿Sí? ¿Qué correspondía hacer? Y se va a realizar una encuesta, ¿sí? Una encuesta en la cual van a participar jueces, abogados constitucionalistas, legisladores, para determinar qué había que hacer con esa banca que había dejado vacante el fallecimiento de Muñiz. Esa encuesta contemplaba 4 preguntas. 4 preguntas. La primera pregunta decía, ¿qué corresponde hacer? ¿Qué corresponde hacer? Y había 2 opciones, 2 respuestas posibles. A, reemplazarlo por un suplente, a Muñiz. O B, llamar a elecciones por aplicación del artículo que hoy sería el artículo 51, ¿no?, de la Constitución Nacional. En ese momento era el 43, esto es antes de la reforma del 94, ¿sí? Pero bueno, no importa, es el 51 actual, no cambió la fórmula, ¿sí? 2 posibilidades entonces. Primera pregunta, o lo reemplazamos a Muñiz por un suplente, o convocamos o llamamos a elecciones generales, ¿sí? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si reemplazamos a Muñiz por un suplente, ¿de qué lista debe surgir ese suplente? ¿De qué lista debe surgir ese suplente? 2 opciones otra vez, 2 respuestas posibles. De la lista de 1963, en la que Muñiz fue electo, o de la lista de 1965. Recuerden que cuando fallece Muñiz, en marzo, ¿qué había sucedido? Se había producido una nueva renovación parcial de la Cámara de Diputados, ¿sí? Por lo tanto, 2 posibilidades. O reemplazamos a Muñiz por un suplente de la lista de 1963, reitero, ocasión en la cual Muñiz fue electo, o lo reemplazamos por un suplente de la lista
de 1965, ¿sí? Es decir, de la lista de la elección que se había realizado en marzo de ese año. ¿Sí? ¿Está claro? Dos posibilidades. Tercera pregunta, y ya vamos llegando al tema que nos interesa. ¿A quién pertenece la banca? ¿A quién pertenece la banca? Y se ofrecieron tres opciones posibles. Tres opciones. Opción A, al diputado. Opción B, al pueblo. Opción C, al partido político al que pertenece ese diputado. Tres posibilidades. O la banca le pertenece al diputado, o la banca le pertenece al pueblo, o la banca le pertenece al partido político al que pertenece ese diputado. Y la cuarta pregunta decía, ¿a quién pertenecía la banca mientras estuvo vigente la Constitución Nacional? Esto parece casi un disparate, ¿no? Porque siempre tiene que estar vigente la Constitución Nacional, pero bueno, así versaba la pregunta, ¿no? ¿A quién pertenecía la banca mientras estuvo vigente la Constitución Nacional? ¿Y a quién pertenece la banca ahora que está vigente la ley, esta ley que creó los diputados suplentes, la de 16.582? Vamos a ver qué dijo la mayoría. Resultado de la encuesta. Perdón, profe, ¿me podría repetir la última parte de la pregunta? Y cómo no. La cuarta pregunta decía, ¿a quién pertenecía la banca mientras estuvo vigente la Constitución Nacional? ¿Y a quién pertenece la banca ahora que está vigente la ley, esta ley 16.582 que creó los diputados suplentes? ¿Estamos, Karina? Muy bien. Pulgar arriba. Ahí estamos. Respuestas de la mayoría. Primera pregunta era, ¿qué corresponde hacer? O lo reemplazamos por un suplente o llamamos a elecciones generales. La mayoría dijo que correspondía llamar a elecciones generales. ¿Por qué? Porque cuando Muñiz fue electo, la ley 16.582 no estaba vigente. ¿Sí? Recuerden que fue electo en 1963 y la ley es de 1964. Entonces la mayoría dijo, la ley no estaba vigente, por lo tanto lo que corresponde hacer es reemplazar a Muñiz a través de un llamado a elecciones generales, ¿sí? Aplicando la Constitución Nacional. ¿Sí? El artículo 43 en ese momento, hoy el 51. Primera pregunta. Segunda pregunta, la mayoría respondió solo en términos hipotéticos, porque ya sabemos que había que llamar a elecciones, ¿sí? Pero en términos hipotéticos, la mayoría dijo que si se lo reemplazaba por un suplente, el suplente debía surgir de la lista de 1963, porque era la lista en la cual Muñiz había sido electo. ¿Sí? Reitero, si se lo reemplazaba por un suplente, segunda respuesta, ese suplente debía surgir de la lista de 1963, porque era en el momento en el cual Muñiz había sido electo. ¿Sí? Tercera pregunta. ¿A quién pertenecen las bancas? Y esta respuesta, ¿sí?, se mantiene inalterada hasta el día de hoy. ¿Sí? Es la respuesta oficial, es la respuesta que está vigente. La mayoría dijo que las bancas pertenecen a los partidos políticos. ¿Sí? Las bancas pertenecen a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la ley que los regula, digo que la ley que regula los partidos políticos, les otorga a los partidos el monopolio, ¿no es cierto?, en el nombramiento de cargos electivos.
Reitero, entonces, la mayoría dijo que las bancas pertenecen a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la ley orgánica que los regula, a los partidos naturalmente, ¿sí?, les otorga el monopolio en el nombramiento de cargos electivos. Es decir, que si mañana queremos que Dolores Echeverri sea nuestra candidata a diputada y no tenemos una estructura partidaria, ella no puede ser candidata a diputada. ¿Entiende cómo es? ¿Sí? Necesitamos que algún partido nos preste su estructura para que ella pueda ser candidata. Nadie puede ser candidato si no es ungido, ¿sí?, si no es promovido por un partido político, reconocido, ¿no?, oficialmente. ¿Comprenden? Por eso es que se les otorga ese monopolio y entonces las bancas pertenecen a los partidos políticos. Cuarta respuesta, muy interesante. La mayoría dijo, mientras estuvo vigente la Constitución Nacional, no caben dudas, se llamaba elecciones generales, ¿no? ¿Sí? Se llamaba elecciones generales para reemplazar al que produjo la vacante, mientras estuvo vigente la Constitución. Por lo tanto, no caben dudas que las bancas le pertenecían al pueblo, a nosotros. ¿Sí? Al pueblo. Y de la misma manera, no caben dudas, ahora, con esta ley que creó los diputados suplentes, que a quién pertenecen las bancas. Pregunto. Para mí, al pueblo. Ah, no, a los partidos políticos. A los partidos A políticos. los partidos políticos, claro. Si ahora el que reemplaza al que produjo la vacante surge de la lista del partido político, ¿sí?, al que pertenecía ese legislador. ¿Sí? O sea que no hay dudas, que hoy le pertenece a los partidos políticos, pero antes no era así, porque se convocaba a elecciones generales. Y si se convocaba a elecciones generales, entonces la banca no había duda que le pertenecía al pueblo. ¿Sí? Le pertenecía al pueblo. ¿Cómo termina esta historia de Muñiz? Es interesante. El apoderado del Partido Socialista Argentino, un constitucionalista de nota, conocido, llamado Sánchez Viamonte. Sánchez Viamonte era el apoderado del Partido Socialista Argentino en ese momento. Le va a solicitar a la justicia electoral la incorporación de un suplente de la lista de su partido, ¿sí?, de la lista de su partido, de 1965. Vamos a ver por qué. Reitero, el apoderado del Partido Socialista Argentino, un constitucionalista de nota, Carlos Sánchez Viamonte, le va a solicitar a la justicia electoral la incorporación, para reemplazar a Muñiz, de un diputado de la lista de su partido de 1965, ¿sí? De 1965. Y va a utilizar para eso, para hacer esa solicitud, va a utilizar dos argumentos. Dos argumentos. Un argumento jurídico y un argumento político. Un argumento jurídico y un argumento político. ¿Cuál fue el argumento jurídico? Sánchez Viamonte, ¿sí?, va a decir que aquí se había tomado como base para resolver el caso la fecha de la elección de Muñiz. ¿Cuándo había sido electo Muñiz? En 1963, ¿sí? Y que eso era erróneo, porque lo que había motivado el caso no era la elección de Muñiz, sino ¿qué cosa? ¿Su qué? Su muerte, su fallecimiento, ¿está? Su fallecimiento. Y entonces, fíjense qué ingenioso, esto es interesante para que ustedes, cuando sean abogados, ¿sí?, analicen las cosas lo más, digamos, agudamente posible, porque siempre pueden encontrar argumentos, ¿está bien?, para poder, en definitiva, plantear sus tesis. Entonces dice, si tomamos en cuenta el fallecimiento de Muñiz,
y no su elección. ¿Cuándo falleció? Falleció en octubre de 1965. La ley 16.582 estaba vigente. ¿Se entiende? Y entonces debe aplicarse la ley. Y debe reemplazarse a Muñiz por un suplente del Partido Socialista Argentino. Argumento jurídico. ¿Sí? Pero voy a utilizar también, les dije, un argumento político. ¿Cuál va a ser el argumento político? Sánchez Viamonte va a decir, ¿qué quiso el pueblo en 1963? ¿Qué quiso? Que el Partido Socialista Argentino tuviera esa banca. ¿Está? En la Cámara de Diputados. Y les pregunto, si se llamaba elecciones generales, ¿qué era lo que razonablemente iba a suceder para cubrir solamente esa vacante? Era un partido pequeño. ¿Qué podía pasar? ¿Qué iba a suceder razonablemente con esa vacante? Podía no volver a ganarla. Claro, le iba a perder. El partido le iba a perder. Lo más lógico era que ese partido, que era pequeño, ¿sí?, donde se disputaba solamente una banca, la perdiera. La perdieron. Entonces, dice Sánchez Viamonte, argumento político, si eso sucede, se frustraría la voluntad popular que en 1963 quiso que el Partido Socialista Argentino contara con esa banca. ¿Sí? Argumento político. ¿Qué dijo la justicia electoral? Se declaró incompetente. Se declaró incompetente, ¿sí?, en este caso correctamente, porque dijo que, digamos, regía para este caso el artículo 56, primer párrafo. No lo busquen porque no lo van a encontrar. Ese era el artículo en aquel momento. Actualmente es el 64, primer párrafo. Ahí sí lo van a encontrar. ¿Y qué dice el 64, primer párrafo? Lo leo, lo leemos todos al mismo tiempo. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Primer párrafo. Cada Cámara, reitero, es juez de las elecciones, derechos y títulos de cada uno de sus miembros en cuanto a su validez. Es decir, que según los cánones de la Constitución formal, ¿a dónde había que recurrir? ¿A dónde había que ir a reclamar esto? A la Cámara de Diputados. ¿Ah? No a la justicia electoral. A la propia Cámara de Diputados. Bueno. ¿Sánchez Viamonte ignoraba esto? Yo le dije que era un constitucionalista de nota. No, no lo ignoraba. No lo ignoraba. ¿Sí? Intentó gambetear a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque sabía que en la Cámara de Diputados, ¿qué iba a suceder? Donde era minoritario el Partido Socialista Argentino. Iba a perder la banca. ¿Está? Iba a perder la votación. ¿Sí? Por eso es que fue la justicia electoral. Consciente que no era el camino, ¿sí?, adecuado, legitimado por la Constitución. ¿Sí? Lo cierto es que cuando la justicia electoral se declara incompetente, no les quedó otro camino, no les quedó otra salida que hacer el planteo en la Cámara de Diputados. ¿Y qué dijo la Cámara? Lo que razonablemente uno hubiera esperado. La Cámara dijo mayoritariamente que había que llamar a elecciones generales. ¿Sí? Lo frustrante del asunto de este caso es que jamás se llamó elecciones generales. Y esa banca, ¿sí?, esa vacante quedó sin cubrir. O sea que la banca no fue cubierta por nadie. No solamente que la perdió el Partido Socialista Argentino, sino que la Cámara se quedó con un diputado menos. Pero lo importante de todo este tema es que ustedes sepan que actualmente las bancas parlamentarias pertenecen a los partidos políticos, ¿sí? Y esto fundamentalmente por el juego armónico de la ley que acabo de analizar
está la ley de diputados suplentes, ¿no? Ley 6.582, y la ley orgánica de los partidos políticos, ¿sí? Que les otorga el monopolio, ¿no es cierto?, en la elección de candidatos, ¿no es cierto?, para de la designación de candidatos para cargos electivos. ¿Será que paso ahí me repite cuál es la ley? ¿Sí? ¿La ley cuál es? ¿Mil qué? ¿Cuál ley? La de cargo de diputados. 16.582. 16.582. Gracias. Bueno, otro tema. El último tema por el día de hoy. Vamos a ver algunas cuestiones atinentes al derecho parlamentario. Ahora. Primero me gustaría que tengamos claro cuál es el concepto de derecho parlamentario, a qué nos referimos cuando hablamos de derecho parlamentario. ¿Sí? Y acá no voy a ser original, acá lo sigo a Vidal Campos. Vidal Campos dice que el derecho parlamentario es la parte del derecho constitucional del poder, ¿sí? Es la parte del derecho constitucional del poder que refiere acerca de la constitución, el funcionamiento y las inmunidades de las cámaras del Congreso. Reitero, el derecho parlamentario, su concepto, es la parte del derecho constitucional del poder que refiere acerca de la constitución, el funcionamiento y las inmunidades de las cámaras del Congreso. ¿Me pudieron seguir? ¿Sí? Quedé en su funcionamiento. ¿Eh? Me quedé en su funcionamiento. Dije, es la parte del derecho constitucional del poder que refiere acerca de la constitución, el funcionamiento y las inmunidades de las cámaras del Congreso. Gracias. ¿Estamos? Sí. Bien. Y lo más importante que uno debe conocer dentro de la mecánica del derecho parlamentario son las clases de sesiones que existen en el Congreso. Las clases de sesiones. Fundamentalmente hay cuatro clases de sesiones. Las sesiones preparatorias, vamos a hacerlo en orden, ¿no? Las sesiones preparatorias las sesiones ordinarias, las sesiones de prórroga y las sesiones extraordinarias. Tres de esas cuatro clases de sesiones surgen de la Constitución formal. ¿Cuáles son las que surgen de la Constitución formal? Las sesiones ordinarias, las sesiones de prórroga y las sesiones extraordinarias. Mientras que las sesiones preparatorias surgen de los reglamentos, o sea, no de la Constitución formal, sino de la Constitución material, surgen de los reglamentos de ambas cámaras del Congreso. Cada cámara, ustedes creo que ya saben a esta altura, cuenta con un reglamento. ¿Sí? Vamos a comenzar con el análisis de las sesiones preparatorias. Bueno, en el tiempo,
las sesiones preparatorias se celebran en forma desdoblada en el tiempo. ¿Por qué? Porque se reúnen durante los primeros 10 días de diciembre de cada año, durante los primeros 10 días de diciembre de cada año, y luego se reúnen durante los últimos 10 días de febrero del año siguiente. Reitero, se celebran en forma desdoblada en el tiempo, todos los años, durante los primeros 10 días de diciembre, y al año siguiente, durante los últimos 10 días de febrero. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede en una ocasión y qué sucede en la otra. Durante los primeros 10 días de diciembre de cada año, esto sucede todos los años, se procede a la elección de autoridades de cada Cámara. ¿Cuáles son las autoridades de cada Cámara? En la Cámara de Diputados tenemos un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y un vicepresidente tercero. Reitero, en diputados tenemos un presidente y luego tenemos un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y un vicepresidente tercero. También, por una regla no escrita, se elige presidente de la Cámara de Diputados a un diputado del partido político al que pertenece el presidente de la Nación. Ay, ¿me puede repetir la parte que no lo escuché bien? Decía que también, por una regla no escrita, como en el caso del presidente provincial del Senado, ¿sí?, se elige como presidente de la Cámara de Diputados a un diputado perteneciente al partido político al que pertenece el presidente de la Nación. Por eso, actualmente, el presidente de la Cámara de Diputados es Sergio Massa, que pertenece al Frente de Todos. Profe, pero eso también es para que no sea una diferencia de ideas de cuando, por ejemplo, como es el primero en reemplazo en casos de, pongámosle acefalías que son sucesorios, para que no haya desigualdad en ideas políticas. Sí, por eso. Es para garantizarle al partido político que está en el gobierno, garantizarle la sucesión, que la sucesión está garantizada. ¿Sí? Es eso. Porque el presidente de la Cámara de Diputados, volviendo con lo que dije hace un rato, en la línea sucesoria, según la ley de acefalía, está en el segundo lugar. ¿Está? Así como el presidente provincial del Senado está en el primer lugar, el presidente de la Cámara de Diputados está en el segundo lugar de la línea sucesoria. ¿Sí? Ese es el argumento, ese es el motivo. Luego, también por una regla no escrita, el vicepresidente primero le pertenece normalmente al partido político opositor que tiene mayor número de legisladores en la banca, en la Cámara, perdón. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Está? O sea, así los demás partidos van accediendo a las demás vicepresidencias. Por eso es importante tener un bloque numeroso, ¿sí? Porque si el bloque es numeroso,
probablemente tengas, ¿sí?, la posibilidad de designar alguna de estas autoridades. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué otra cosa sucede? Bueno, perdón. Y en el Senado, no les dije, en el Senado ya sabemos que tenemos un presidente natural, que es el vicepresidente de la República. También sabemos que tenemos un presidente provisorio. Esto ya lo sabemos. Y en cuanto a las vicepresidencias, tenemos un vicepresidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. O sea, se modifica la denominación respecto de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados. Reitero, tenemos un presidente natural, que es el vicepresidente de la República, tenemos un presidente provisorio, ya lo sabemos, artículo 58 de la Constitución. Esto por mandato de la Constitución, Estos dos, en todos casos, ¿no? Tanto el presidente natural como el presidente provisorio. Y los vicepresidentes que sí surgen del reglamento de la Cámara de Senadores. Un vicepresidente a secas, luego un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. Esas son las autoridades del Senado. ¿Sí? En los dos casos, los vicepresidentes, el vicepresidente primero en diputados y el vicepresidente a secas en el Senado, ¿sí?, son miembros del partido político con mayor número de legisladores en cada Cámara. ¿Cuál es el partido político opositor con mayor número de legisladores? Correcto, Juntos por el Cambio. Bueno, yo no la veo. Correcto, Juntos por el Cambio, o Juntos, ¿sí? Porque se va cambiando de denominación. Esas son las autoridades. Eso se hace, necesariamente, se hace durante los primeros 10 días de diciembre de cada año. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si, por lo tanto, ¿cuánto dura el mandato de las autoridades? ¿Cuánto dura el mandato de las autoridades de cada Cámara? Un año, correcto, un año. Puede suceder que no se renueven las autoridades de alguna de las dos cámaras, que no se elijan nuevas autoridades. Si eso sucede, el mandato de las autoridades en ejercicio se prorroga tácitamente, en este caso, por un año más. ¿Sí? Se prorroga tácitamente por un año más. Bueno, ¿qué otra cosa sucede durante los primeros 10 días de diciembre? Ahora sí, en los años en que ha habido elecciones, o sea, renovación parcial de las cámaras, eso sucedió el año pasado, va a suceder el año que viene, no este año, ¿está? El año pasado y el año que viene. ¿Qué sucede en los años de renovación parcial de las cámaras? Se recibe, durante los primeros 10 días de diciembre de ese año, se recibe a los legisladores electos. Cada Cámara elige a los suyos, ¿no? Recibe los suyos. La Cámara de Diputados recibe a los diputados electos, el Senado recibe a los senadores electos. ¿Y qué deben hacer esos diputados y senadores electos cuando se incorporan a la Cámara, a las cámaras? Lo que primero deben hacer es prestar juramento. El juramento que surge del artículo 67 de la Constitución Nacional. Dice el 67, los senadores y diputados prestarán, en el acto de su incorporación, esto está sucediendo en ese momento, juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo en conformidad
a lo que prescribe esta Constitución. Lo más importante del juramento es el último párrafo del artículo 67. Lo más importante del juramento, del acto del juramento, es el último párrafo del artículo 67, porque juran, obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Es decir, que lo que marca ese párrafo, ese último párrafo del artículo 67, es la supremacía de la Constitución Nacional sobre uno de los poderes constituidos, que es el Poder Legislativo. Existen en el Congreso, a la hora del juramento, 4 fórmulas distintas de juramento. ¿Y esto en función de qué cosa? En función de las creencias de cada legislador. ¿Sí? 4 fórmulas de juramento. La primera fórmula es por Dios, la patria y los santos evangelios. Estos que juran por todos son los más peligrosos. Se los puedo asegurar. Por Dios, la patria y los santos evangelios. Segunda fórmula de juramento. Por Dios y por la patria. Pero no cumplen. Por Dios y por la patria. Tercera fórmula de juramento. Por la patria. Y cuarta fórmula de juramento, por la Constitución. ¿Quiénes son los que optan por la primera fórmula de juramento? Por Dios, la patria y los santos evangelios normalmente. Los creyentes católicos. Los creyentes católicos. ¿Quiénes optan por la segunda fórmula de juramento? Por Dios y por la patria. Los creyentes no católicos. ¿Quiénes optan por la tercera fórmula de juramento normalmente? Por la patria. Los no creyentes que adhieren a una ideología nacionalista. Nacionalista. Por ejemplo, el justicialismo es una ideología nacionalista. ¿Está? Ahí tienen, ¿sí? Es una ideología nacionalista. ¿Está? Si hay algún diputado justicialista no creyente, bueno, normalmente va a jurar por la patria. ¿Sí? Y finalmente, por la Constitución, cuarta fórmula, normalmente juran los no creyentes que adhieren a una ideología internacionalista, ya no nacionalista, sino internacionalista. ¿Quiénes son estos? Los que adhieren a una ideología marxista. ¿Sí? Normalmente los diputados de izquierda optan por esta fórmula. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Qué deben presentar los legisladores cuando se incorporan a las cámaras? Deben presentar el diploma, un diploma, ¿sí? Como ustedes, el diploma que van a tener ustedes es similar, el diploma que acredita que son diputados o senadores electos. Ese diploma
es expedido por la justicia electoral. O sea, a través de ese diploma acreditan que han sido electos. ¿Sí? Profe, ¿Me reitera por quiénes tiene que ser expedido el diploma? La Eso. justicia electoral. La justicia electoral. Y cuando se incorporan en estos primeros 10 días de diciembre los legisladores, ¿esa incorporación puede ser impugnada? Sí, puede ser impugnada. Vamos a ver quiénes pueden impugnar primero. ¿Quiénes pueden impugnar? Bueno, si se trata de la Cámara de Diputados, pueden impugnar o un diputado, en ejercicio, por supuesto, o sea, el diputado en ejercicio impugna la incorporación de ese que se quiere incorporar, ¿sí? O el órgano máximo a nivel nacional, o por lo menos de distrito, de un partido político oficialmente reconocido. Reitero, ¿quién puede impugnar? Si es la Cámara de Diputados, un diputado. Si es la Cámara de Senadores, un senador, ¿sí? Pero además del diputado o el senador, pueden impugnar esa incorporación el órgano máximo a nivel nacional, o por lo menos a nivel de distrito, de un partido político oficialmente reconocido como tal. ¿Y por qué puede impugnarse? O sea, ¿cuáles son las causales que habilitan la impugnación de la incorporación de un legislador? Dos motivos, dos posibilidades. Se lo puede impugnar porque no cumple con los requisitos que exige la Constitución para incorporarse. Recuerden, el 48 para diputados o el 55 para senadores. Los requisitos de elegibilidad, ¿no? A eso refieren esos artículos. O porque se alega que ha habido irregularidad en el proceso electoral. ¿Qué significa que haya irregularidad en el proceso electoral? ¿Que ha habido qué? Fraude. Que ha habido una situación de fraude, correcto. Esos son los dos motivos por los cuales se puede impugnar la incorporación de un legislador. Si la causal por la cual se impugna la incorporación, por ejemplo, de un diputado, es porque no cumple con los requisitos del artículo 48, ¿sí? Que no cumple con los requisitos del artículo 48, eso se verifica inmediatamente. Eso se, digamos, revisa inmediatamente. Recuerden cuáles son los requisitos para ser diputado, ¿no? 25 años de edad, ¿no? 4 años de ciudadanía en ejercicio y haber sido natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Artículo 48. ¿Sí? Pero es interesante, algo que no les dije en su momento, y se lo digo ahora, ¿en qué momento deben reunirse esos requisitos? ¿En qué momento deben reunirse esos requisitos? En el caso de los diputados, los requisitos del artículo 48, ¿cuándo los deben reunir? Los deben reunir en el momento de la incorporación a la Cámara. Vayan por un momento al artículo 48. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras del artículo 48? Para ser diputado. Para ser diputado, dice. No dice para ser elegido diputado. ¿Entienden? ¿Sí? Para ser diputado. Por lo tanto, los requisitos deben reunirse en el momento de la incorporación a la Cámara, no en el momento de la elección. ¿Está? Es decir,
durante los primeros 10 días de diciembre del año en el que se incorpora a la Cámara. Recuerden que las elecciones fueron antes, fueron normalmente ¿cuándo? En octubre son las elecciones, ¿sí? 2 meses antes. Eso significa que Lautaro, que es candidato a diputado, ¿sí? Y tenía 24 años en octubre cuando fue electo, si cumple 25, ¿sí? En los primeros días de diciembre puede ser incorporado a la Cámara. ¿Entienden cómo es? ¿Sí? No los reunía cuando fue electo, pero los reúne al momento de su incorporación. En cambio, ¿cuándo deben reunirse los requisitos para ser senador? Artículo 55. Otra vez, vamos al 55. Ahora. Para ser elegido. Son requisitos para ser elegido senador, dice el primer párrafo del 55. Por lo tanto, los 30 años de edad, ese candidato debe reunirlos en octubre, es decir, al momento de la elección. Si no los tenía, está fuera. Sí, ya entendí. ¿Me entienden? O sea que, profe, para los diputados tiene que ser el momento de asumir el Correcto. cargo, y Claro. para los senadores al momento de la elección. O sea, En cuando la se van a- elección, correcto. Pero ¿Por qué ¿qué dice no? para elegir, para ser Porque- elegido? ¿Pero por qué se hace esa diferencia? Porque si vos observás, en el caso para ser diputado, digamos, las exigencias en general son menos gravosas que para ser senador, ¿sí? O sea que indudablemente el constituyente le quiso poner más exigencias, ¿sí? A aquellos que querían ser senadores que a aquellos que querían ser diputados, ¿sí? Se da en todos los casos, digamos, no es solamente esto, sino en todos los requisitos, ¿no? Que ha puesto en un caso y en el otro. Muy bien. ¿Qué pasa finalmente en los últimos 10 días de febrero, ¿sí? Del año siguiente? ¿Para qué se reúnen otra vez en sesiones preparatorias las cámaras? Solamente se reúnen para determinar cuáles van a ser los días y horarios en que van a sesionar. Los días y horarios en que van a sesionar. Solamente para eso. Actualmente, por si quieren darse una vuelta algún día y ver cómo funcionan el Congreso, las cámaras sesionan los días miércoles y jueves a partir de las 12 horas. Y los viernes a partir de las 10 horas. ¿Está bien? Entonces, solamente se reúnen durante los últimos 10 días de febrero del año siguiente para determinar días y horarios de sesión. ¿Sí? Bueno, les voy a decir ahora, porque la semana que viene es feriado. Así que, el viernes que viene. Así que, y después nos vamos a encontrar ya en el examen, que es el 23. El 23 es jueves, a las 8 de la mañana, in situ, es decir, allá, en el edificio. Nos vamos a ver en la facultad, otra vez. Les voy a contar, como hice en ocasión del primer parcial, cuál es el temario del examen. Agarren el programa, por favor. Un segundo. Vayan a buscar el programa, que es lo más importante que pueden ir a buscar ahora. Hay muchas sillas vacías, o sea, hay gente que se salió corriendo. Vayan a saber dónde está el programa, abajo de la cama, en la cucha del perro, qué sé yo dónde lo dejarán. No hay Con los perros. huevos en la heladera. No hay perros. Ahí volvió María. Pero no encontré el programa. Es que tengo ¿Estaba en el ropero? ¿Qué estaba en el ropero, el programa? No, es que tengo mucho papel acá de civil y acá lo tengo. Bueno, espero que lo pueda ordenar. Bueno, muy bien. Programa. Vamos a la bolilla 9.
La bolilla 9 entra completa, a excepción del último punto que dice otros órganos dependientes del Poder Ejecutivo. Ese no. Salvo eso, el resto sí. ¿Estamos? Bolilla 10. Vamos a tomar la cuestión de la jefatura del Poder Ejecutivo. Luego, poderes reglamentarios del Poder Ejecutivo. Luego, seguimos bajando. Los supuestos del veto presidencial y la promulgación parcial de las leyes. Luego, el caso de los decretos de necesidad y urgencia. Y finalmente el último punto que dice las potestades del Poder Ejecutivo en materia de indulto y conmutación de penas. Bolilla 11. Estructura del Congreso. Unicamarismo y bicamarismo. Seguimos bajando. Composición del Congreso de la Nación. A partir de ahí, todo hasta el final. Todo hasta el final. De la bolilla 12, solamente el juicio político. Dice el juicio político, 2 puntos, los supuestos de actuación de cada Cámara Legislativa en este proceso constitucional, funcionarios enjuiciables, causales y tramitación. Ese es el tema, ¿sí? De esa bolilla. De la bolilla 13, el derecho parlamentario y su contenido. Análisis de las sesiones del Congreso. Preparatorias, ordinarias, de prórroga y extraordinarias. Luego bajan, casi al final de la bolilla, la cuestión de la pertenencia de las bancas, lo que vimos hoy. Y el último punto, los privilegios e inmunidades de los legisladores. Todo hasta el final. Su significado y clasificación. Juicio de elecciones, reglamento de cada Cámara, poder disciplinario, inmunidad de expresión y arresto, desafuero. Las bolillas 14 y 15 no las vamos a evaluar. Ninguna de las dos. O sea que nos vamos a la bolilla 16. El rol del Congreso en el proceso de formación y sanción de la ley. La sanción de la ley en su aspecto procesal. 2 puntos, mecanismos constitucionales de la sanción de la ley. Bajamos. Las etapas en el dictado de la ley. 2 puntos. Iniciativa, formación, aprobación o rechazo, proyectos adicionados o corregidos, proyectos vetados por el Poder Ejecutivo, promulgación parcial, aprobaciones en comisión. Hasta ahí. O sea, no entra la ley sancionada por el Congreso. Fórmula de la sanción o la derogación de las leyes. Eso no. Bolilla 17.
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su creación, instalación, composición, designación de sus autoridades y funcionamiento. Luego, el estatus constitucional de los jueces. Garantía de independencia y eficacia. Nombramiento, juramento, inamovilidad, sueldo, incompatibilidades, responsabilidad. Hasta ahí. Y finalmente, las dos últimas bolillas completas. La 18 y la 19. Que son los órganos extrapoder, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro? A estudiar. Sí. El 23 es el parcial. 2 semanas después es el recuperatorio. O sea, para que se organicen, es el 7 de julio, ¿sí? El recuperatorio. Esperemos que sea sin recuperatorio. ¿Cómo? Esperemos que sea sin recuperatorio. Sí, esperemos todos. Esperemos todos, ¿sí? Profe. Nos damos la mano, yo los felicito, los saludo y listo. Buenísimo. Y tarea cumplida. Buenísimo. Bueno, hasta el 23. Bueno, gracias. Tengo una Sí, duda. De la preguntar. unidad 11, me quedó una duda. La 11, De la 11. dale. Son Sí. 2 puntos entonces, estructura del Congreso, unicamarismo y bicamarismo, Sí, y después, desde composición del Congreso de la Nación, todo hasta el final. al final. Listo. Correcto. Gracias. Una pregunta. Usted habló Sí. de Vidal Campos. El título del libro de Vidal, porque yo estuve tratando de buscar, si bien me guié por algunos pedacitos que fui sacando de algunos, ¿en cuál más o menos nos podemos basar? ¿De Vidal Campos? Sí. Y no, de Vidal Campos lo que tienen que tomar es el tratado, porque en el manual hay un montón de cosas que no están ausentes, ¿sí? Sin duda, si ustedes quieren encontrar un texto que reúna todos los puntos del programa, y bueno, es el texto del titular, ¿sí? El texto de Jiménez, porque él sigue punto por punto, sigue punto por punto el programa de la materia. Pero si vamos a Vidal Campos o vamos a otro autor, Quiroga Lavie o cualquier otro, bueno, ahí hay que apuntar más que al manual, al tratado. ¿Por qué? Porque en el manual le van a faltar un montón de contenidos, ¿sí? Así que eso es lo que yo les recomiendo. Bien. Entonces, ¿Está bien? muchísimas gracias. No, por favor. Lo busco por otro lado. Bueno, gracias por estar, por venir hoy, madrugar y soportar esta reunión remota. Gracias por enseñarnos, gracias por enseñarnos. ¿Cómo? Gracias a usted por enseñarnos. No, por favor, por favor. Para mí es un placer. Nos vemos el 23. Gracias. Chao, gracias. Profe.